Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Y en el día de hoy vamos a continuar con la serie de programas en los que veníamos diciendo o aprendiendo a través de una serie de síntomas y signos, ir diagnosticando cómo está nuestro órgano o víscera que vamos diciendo día a día. El día de hoy nos toca intestino grueso. Intestino grueso es un órgano hueco, por tanto positivo, que está en abdomen, que está rodeando a otro órgano hueco y positivo, como era intestino delgado, y que muchas veces él venía a sufrir, este intestino grueso, problemas que venían de el otro órgano que estaba rodeando, como era intestino delgado. Entonces, intestino delgado sufría sobre todo por mucho nerviosismo, que a su vez le daba muchísimo calor. Entonces ese calor se iba transfundiendo hacia todo intestino grueso, y era por lo que el tránsito en su última parte se venía deteriorando, enlenteciendo, en lo que producía fundamentalmente ese estreñimiento. ¿Por qué? Porque en el último tramo, en el colon transverso y colon descendente, ahí se produce una gran cantidad de absorción de agua, y precisamente por tanto calor irradiado, ese agua se absorbía incluso mucho más, dejando las heces más secas y por tanto menos capacidad para continuar hacia recto, y posteriormente hacer esa expulsión del cuerpo. Por supuesto, el problema que eso suponía, ¿no? La incomodidad, etcétera, etcétera. Entonces, para saber cómo está esta persona, o mejor dicho, su intestino grueso, hay que preguntarle por su régimen de defecación, ¿no? Bien sea por bien sea por falta, en caso de estreñimiento, o bien por exceso, como sería una diarrea, pues normalmente con mucho componente líquida, ¿no? Entonces, aunque ya hicimos un breve comentario sobre la diarrea, que esa diarrea para nosotros no es un problema de ese intestino en sí. Casi siempre este intestino grueso, ya sea por estreñimiento, la causa suele estar ya en su propia debilidad, ya bien sea en ese exceso maligno de intestino delgado, por esa irradiación de ese calor que venía desde la parte más interna. Pues esta diarrea, por supuesto que la sufre también intestino grueso, pero la causa suele venir de riñón y vejiga. Entonces, cuando riñón da una orina en poca cantidad, pues el líquido que no se puede perder por un sitio, pues va a intentarlo perder por otro, de tal manera que así es como nos explicamos de una manera muy sencilla, demasiado sencilla, este tema de diarrea. Es importante también, como causa del mismo intestino grueso, el preguntar sobre el colon irritable y otras enfermedades intestinales, ¿no? En el último trayecto, las hemorroides, que junto a hígado ahí está su falta de funcionalidad. Sí tiene esos gases, dolor de vientre, problemas en la piel. Ya decíamos en otro programa la importancia que tenía en cuanto a ese mismo intestino, ese tubo digestivo entero, la significación que iba a dar en el exterior, en toda la piel. Sobre todo eczemas, ya hablábamos, estos eczemas en la mano, en ese trayecto de los meridianos de pulmón e intestino grueso, incluso
otras enfermedades menos conocidas o en cuanto a su tratamiento, como eran psoriasis, dermatosis y el acné, que tanto o con tanta frecuencia vemos. Ya hablamos un día sobre el acné. Herpes en el labio superior, también labios agrietados y esas boqueras, ¿no? También decíamos que había unos pequeños signos de debilidad de intestino. No solamente es un órgano para ayudar a expulsar todas las heces, sino que también tenía otro componente de fuerza vital junto a pulmón, ¿no? Y entonces en estas debilidades muchas personas veíamos haciendo este gesto, ¿no? Como tocándose el último punto de ese meridiano, que venía justamente en estas alas de la nariz. También hay otros signos, que hay un punto, estómago, chichán, ¿no? Se llamaba. Muchas personas se lo tocan, ¿no? Haciendo así, ¿no? Entonces no es otra cosa que estimulación de ese meridiano. El hábito del rascado de la nariz, ¿no? Otro signo importante es una anosmia, que aunque todos estamos acostumbrados a pensar que esa anosmia pues es de una especialidad, porque está dentro de la nariz, o las células sensoriales están dentro de la nariz, pero pertenecen a ese intestino grueso y a ese pulmón, fundamentalmente al ser compañeros anatómicos. Epístasis, pues también. Rinitis, sinusitis, pólipos en la nariz, junto a pulmón, por ser compañero, de ahí pertenece, ¿no? esa sintomatología. Sensación de cansancio, sobre todo ese cansancio o ese mal despertar, ¿no? Como que no hemos dormido bien, no hemos descansado suficiente y nos encontramos muchas veces o nos levantamos más cansados que lo que nos acostamos el día anterior o la noche anterior. Debilidad de esas extremidades superiores, brazos, ¿no? Pérdida de fuerza e incluso alguna parálisis de esos músculos, en cuya anatomía pasan ese trayecto de esos meridianos tan sumamente importantes, ¿no? Esos meridianos que nos ayudan a hacer la pinza, ¿no? Y también hay, sobre todo en mujeres, hay algunos lumbagos o engatillamientos lumbares a nivel de esas dos vértebras, ¿no? Que eran L4 y L5, porque a ambos lados de esas apófisis espinosas de la lumbar 4 y la lumbar 5 había dos puntos importantes, como era Daiyan-yu y Ge-yu. Ge-yu era el yu de la fuerza, y Daiyan-yu, así se llama el punto, era el yu, punto yu de intestino. Entonces, cuando falta la fuerza o hay un descenso de la energía de esos intestinos, casi siempre, aunque el intestino está aquí delante, se suele reflejar en los puntos yu, que están representados, como ya dijimos en otra ocasión, a modo de como unas embajadas en ese meridiano de vejiga. Entonces decíamos que el meridiano de vejiga venía por la parte posterior de la pierna, venía por toda la espalda. Entonces, a nivel de L4 y L5 hay unos puntos, Gi-yu, como Gi-yu significa Gi, energía, gran energía, y Daiyan-yu, asentimiento, o puntos yu de intestino grueso. Entonces, para mí, ya supongo que pronto también para ustedes ya van a entender más, o cada día más, lo que les vamos diciendo, cuando tengamos un síntoma, os vuelvo a decir, y se den una serie de connotaciones, por constitución, en fin, una serie de síntomas, ustedes ya no solamente van a mirar el por qué pasa aquí, sino vamos a entender por qué exactamente. Entonces hay muchos lumbagos, precisamente, además un tratamiento muy sencillo y afortunadamente muy rápido,
por ese lumbago que viene de intestino por falta de fuerza, aunque esté aquí el mal, digamos así, o que se manifieste en la parte posterior, el tratamiento va a estar en la parte anterior. Aparte ya dijimos que era una de las reglas que en medicina natural o en acupuntura tradicional normalmente cuando duele arriba siempre pinchábamos abajo y cuando duele atrás pinchamos delante, y cuando dolía en la parte izquierda pinchábamos en la parte derecha, algo así como una acupuntura relativa, ¿no?